Clase 7, complemento. Vamos a ver. Progresiones. Aritmética y geométrica y teorema del binomio. ¿Ya? Tiene que ver un poco con sumatorias, pero la primera parte no tanto. Como mitimota. Entonces, progresiones aritméticas. Como definición, si tenemos una sucesión de números, vamos a decir que está en progresión aritmética, PA, si existe un número real D, que se llama diferencia. ¿Qué es lo que cumple? Que cualquier término, cualesquiera dos términos de la sucesión consecutivos, si yo resto el que está como más arriba menos el que está más abajo en orden, como el a sub 3 menos el a sub 2 o el a sub 2 menos el a sub 1, siempre me da la misma diferencia para todos los números. ¿Ya? Eso es lo que nos dice una progresión aritmética. Una fácil que uno puede como construir, como ejemplo, es la progresión como de los números pares. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y bla, bla, bla. Cualesquiera números que tome usted, dos consecutivos y el que está a la derecha menos el que está a la izquierda, la resta le da 2. Da lo mismo cuáles tome, el de la derecha menos el de la izquierda le da 2. ¿Sí? Esto es una progresión aritmética. ¿Qué quiere decir? Que cualquier diferencia entre dos números consecutivos siempre le va a dar lo mismo. Podríamos inventarnos otras, como por ejemplo, no sé, voy a inventar 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, no sé si lo estoy haciendo bien, 22, 25. A ver si se me ocurrió bien. Si yo tomo dos números cualquiera, este y este, o este y este, ¿cuál es la diferencia? 3. 3. 3. Y si tomo cualquier otro, no sé, este y ese, ¿cuál es la diferencia? Igual 3. Igual 3, súper bien. Entonces acá tenemos una progresión aritmética, ¿sí? Cualquiera de los números que yo tome consecutivos, el de la derecha menos el de la izquierda, siempre me da 3, partiendo en este caso desde ese número. Entonces, algo un poquitito más general para que nosotros lo consideremos, voy a correr esto, me dice, veo el 3 por el otro lado. Ya, si nosotros tenemos esto, fíjense bien que ese a sub i yo lo puedo pasar al otro lado. Yo podría decir que a sub i más 1 es lo mismo que a sub i más una diferencia. Entonces todos los números están definidos como el término anterior más la diferencia. ¿Ya? En general uno parte con el A1, que es el A1, y no tenemos anterior porque estamos con los números desde el 1 en adelante, los naturales. Pero después el A2 es el anterior más la diferencia, de acuerdo a la definición de acá. El A3 debería ser el anterior más una diferencia. ¿Sí? ¿Se va entendiendo la secuencia? Sí, profe. Sí. Ya. Pero el A sub 2, fíjense bien, el A sub 2 acá yo lo puedo reemplazar. El A sub 2 que está ahí es el mismo que está ahí, que vale esto. Así que si yo lo reemplazo, me queda A sub 1 más 2 diferencia. Y si hago el A sub 4 por la definición, debería ser el anterior más diferencia, pero el anterior lo tengo acá, que era A sub 1 más 2 diferencias, más esta diferencia me queda más 3 diferencias. Entonces, en una progresión aritmética, nosotros siempre podemos definirla así. De hecho, esta es parte de nuestra definición. Es una fórmula recursiva. Es el término anterior más la diferencia. Pero, lo importante o lo interesante acá es que si el primer término se llama primero, el segundo es el primero más una diferencia. El tercero sigue siendo el primero más dos diferencias. El cuarto, de nuevo lo puedo definir con el primero, más tres diferencias. ¿Sí? Si nosotros generalizáramos esto y dijéramos, a ver, yo quiero cualquiera, el A sub n, debería ser el primero más, ¿cuántas diferencias? N diferencias. ¿Seguro? N-1 diferencia. N-1. Sí, tenía 4 y 3 diferencias. Si era el 3, tenía 2 diferencias. Si era el 2, tenía una diferencia. N-1 diferencia. ¿Sí? Entonces, nosotros en una secuencia podemos ir formándola como
En este caso yo al 1 le empecé a sumar 3, después le sumé 3, después le sumé 3, después le sumé 3 y así. O, si quiero encontrar como los términos más generales, puedo usar esto. De hecho, tenemos nuestro lindo teorema acá que nos dice eso. Nos dice, si estamos en progresión aritmética, tal como lo teníamos arriba, cualquier término en general, fíjense que es la misma fórmula de acá arriba, cualquier término a sub k es el primero, el a sub 1, más k menos 1 veces la diferencia. Yo le llamé n, y teníamos el 1 más n menos 1 veces diferencia. Entonces, esta es una fórmula mucho más general, que me dice que yo puedo encontrar el término 100 o el 200 sin ningún problema, sin tener que calcular todos los anteriores. ¿Ya? Y otro dato importante, y aquí está la sumatoria, es que la suma de los primeros n términos de esta progresión, de esta que está acá, tiene esta fórmula. A ver si la hice un espacio, no hice ni un espacio. Ya, ahora sí. Entonces, la suma de los primeros n términos de nuestra progresión aritmética está dada por eso. Vamos a ver de dónde sale esto, ¿ya? Si me están diciendo como teorema que la suma de los términos de los a sub k o a sub i o lo que sea, desde k igual, desde 1 hasta n, uno dice ya, voy a hacer la suma de los primeros n términos. Ahí tengo la sumatoria de mis primeros términos. Ahora, mis términos, de acuerdo a lo que nosotros descubrimos arriba o que nos dijeron también arriba, los términos a sub k los podemos escribir así, como a sub 1, que es el primer término con el que uno parte, más k menos 1 por la diferencia. ¿Ya? ¿Me van siguiendo hasta ahí, chicos? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Ya. De acá, lo que uno tiene que saber es que el a sub 1 es un número, porque es con el que uno parte, el primer término de nuestra secuencia. De nuestros dos ejemplos, el primer término arriba era 2 y el primer término abajo era 1. ¿Ya? Ese es el primer término, con ese uno como que parte la secuencia. Así que ese es un numerito nomás. El k es una variable porque está acá abajo. El menos 1 no tiene nada que hacer ahí, es un número nomás. Y el d también es un número, porque es la diferencia que también es constante. ¿Ya? Entonces, con eso en mente uno dice, vamos a ver, había una propiedad de sumatoria, una propiedad que me decía que podíamos separar en más de una sumatoria, la sumatoria del primero más la sumatoria del segundo. ¿Se acuerdan de esa propiedad? Sí. Sí, profe. Y ya, voy a seguir desarrollando. El lado derecho, este ya está listo, pero después vamos a desarrollar todo, como que vamos a terminar con todo juntito. Entonces, acá desarrollo y me queda k por d menos d. K por d menos d. Y de nuevo puedo separar en dos sumatorias. La de la sub 1 quedó guardadita ahí, no le vamos a hacer nada hasta el final. Y esto las puedo separar en la sumatoria de k por d menos la sumatoria de d. Había otra propiedad acá, chiquillos, ¿alguien se acuerda si d era una constante y multiplicaba lo que iba cambiando? ¿Alguien se acuerda? Sí. ¿Qué pasaba? ¿La D salía o no? Sí, Salía, multiplicaba por fuera. perfecto, se factorizaba y podía quedar adelante de la sumatoria. Así que dejamos la de ahí y la sumatoria de los k. Y aquí ya estamos listos, chicos. Nada más que hacer. Solo evaluar. Si a sub 1 es un número y lo sumo a sub 1 más a sub 1 más a sub 1 n veces, ¿cuánto me da esto? N Una por A sub por constante. 1. N. A sub 1 por n o n por a sub 1. Cualquiera de las dos me sirve, súper bien. El d queda ahí afuera y uno dice, la sumatoria de los k, esto era una fórmula que demostramos por inducción. ¿Alguien se acuerda cuánto valía? ¿No? Era N por N más N más 1. 1, partido en 2. Perfecto, partido en, En 2. súper bien.
Y lo mismo acá, chiquillos, D es un número. D más D más D más D más D más D, n veces. ¿Cuánto? D por N. N por D. D por N o N por D. Las dos están perfectas. Ya, ¿se parecen a nuestras sumas de ahí arriba? No. No, por ni un lado. Vamos a tener que acomodarlo un poquitito, ¿ya? Pero no hay problema. ¿En qué nos fijamos? Primero, la fórmula tiene un n medios, yo lo voy a respetar, cosa de que intentemos llegar a esta fórmula, ¿ya? Así que voy a factorizar por n medios. Si factorizo por n medios, acá me quedarían 2a1. Si multiplico n medios por 2a1, me queda el primero. El n medios en el segundo, como se está todo multiplicando, está ahí mismo. Así que sería n más 1 por t. Y este, lo mismo que el primero. Si saco un n medios, me queda menos 2 diferencia. ¿Sí? Si multiplico n medios por 2 diferencia, me queda justo eso. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya. Acá, fíjense, tengo diferencia y diferencia, las voy a juntar. N medios por 2a1 más diferencia por n más 1 menos 2. Y creo que aquí ya vamos a estar listos. Entonces nos queda el 2a1 y esto lo resto y me queda n menos 1 diferencia. Y ahí está. Esa es la misma fórmula que estaba ahí, nosotros la pudimos deducir, la pudimos calcular y llegamos a esta. Esa es justamente la que nos decía, ¿ya? Entonces, la suma de los primeros términos de una progresión aritmética está dada por esto, siempre y cuando, por supuesto, nuestra progresión aritmética se escriba así. ¿Y de qué me sirve saber esto? Bueno, dependiendo del ejercicio. Que es importante recordar acá que tengo el n, cuántos números son, el primer término y la diferencia, ¿ya? Esto se puede volver a acomodar para tener una segunda fórmula que aparecía arriba. ¿Cómo la acomodamos? Yo voy a seguir acá, en azulito. 2 veces a sub 1 es lo mismo que a sub 1 más a sub 1, más n menos 1 diferencia. La definición que estaba acá, o la que teníamos arriba, me decía de esto. ¿Qué era eso? A sub 1 más n menos 1 diferencia. ¿Se acuerdan? A sub 1 más algo menos 1 diferencia. ¿Qué era? Acá, A sub K. Y si era n, A sub n. a sub n. Y ahí está. Esta es otra fórmula que nos puede servir. Es igual a la de arriba, o equivalente, pero nos da distinta información. Fíjense que acá yo tengo la diferencia y el a sub 1 y la cantidad de números. Acá yo tengo el primer término y el último, y la cantidad de términos. ¿Sí? Entonces, las dos fórmulas, que son de las sumas de los primeros términos de una progresión aritmética, son equivalentes, les sirven las dos. Solo que a veces nos acomoda usar la de arriba y a veces nos acomoda usar la de abajo, dependiendo de los datos que uno tenga. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Súper. Ya. Eso, chicos, es nuestra progresión aritmética. Acuérdense que tiene que ver con diferencias. Un término más una diferencia me da el siguiente término. Y ese término más una diferencia me da el siguiente y así. Y la suma de los primeros términos están ahí abajito, las dos que descubrimos acá. O, en resumen, están acá en este teorema. ¿Ya? Esa es como toda la información que necesitamos. Ahora vamos a la otra progresión, que es la progresión geométrica. La aritmética es de sumas y la geométrica, vamos a ver. Se dice que la sucesión de números a1, a 2 hasta n está en progresión geométrica PG si existe un número real Q llamado razón. A veces le llaman R, da lo mismo el que sea. ¿Qué me dice? Antes era la resta entre los números, me daba siempre la misma constante. Ahora la división. La división entre dos números me da siempre la misma constante. Y acá también nos podemos inventar una sucesión, como por ejemplo, 1,
un medio, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo y así. Si usted hace la división entre dos cualquiera, 1 dividido el anterior, siempre le va a dar la misma constante. ¿Cuánto nos va a dar? Un medio. Un medio. Y si tomamos cualquiera, de hecho el más básico ese, uno dice, un término dividido el anterior también nos da un medio. Esto es una progresión geométrica. No me sirve la resta, tampoco la suma. Lo que me sirve era hacer la división. ¿Ya? Entonces, recuerden, aritmética con suma o con resta, y la geométrica con la división o la multiplicación también la podemos ver así. ¿Ya? Vamos a hacer la misma idea de la anterior para ver más o menos cómo son estas secuencias, porque lo que yo hice acá para inventarlas fue ya, puse el primero y después fui dividiendo por 2. ¿Ya? Yo fui dividiendo por 2, pero si quiero calcular el término que está por acá, el término 100, voy a tener que ponerme a dividir por 2 todos los anteriores. Hay una forma de hacerlo sin tener que calcular todos los anteriores. ¿Ya? Acá uno dice, fíjense que este a sub i lo voy a pasar multiplicando. Y nos queda a sub i más 1 es igual a sub i por q. ¿Ya? Ese es como nuestro término general. Todos los términos son el anterior por un numerito. Acá fueron todos los términos, cada término anterior, el 1, por un medio. Este por un medio, este por un medio. Entonces, el primero siempre es el primero con el que uno parte, nada que hacer. De ahí en adelante, el 2 era el anterior por esta diferencia, por este Q, perdón, por esta razón. El 3 debería ser el anterior por Q, pero el anterior, ahí, es lo mismo que esto. Entonces uno dice, el A sub 2 era lo mismo que A sub 1 por Q, y por Q me queda por Q al cuadrado. Entonces ya no me queda como 2 diferencias, 3 diferencias, sino que me van a quedar al cuadrado o al cubo. A sub 4 debería ser el anterior por la razón. El anterior lo acabamos de calcular y era A sub 1 por Q cuadrado y por Q al cubo. Y así. Entonces, parecido al anterior, pero con Q elevados a algo. Si tengo A sub 2, tengo un Q elevado a 1. Si tengo A sub 3, tengo un Q elevado a 2. Si tengo una sub 4, tengo un Q elevado a 3. Así que en general, cualquiera, el A sub n. ¿Cómo debería ser, chiquillos? A sub A n sub por 1 A sub 1, por Q elevado a n menos 1. perfecto. ¿Todos de acuerdo? sí, profe. Súper. Entonces, de acá, si yo quiero calcular mi término 100, no me voy a tener que poner a multiplicar, multiplicar y multiplicar y multiplicar. Para mí, el A sub 100 va a ser el primer término. ¿Cuál era el primero? El 1. Por nuestra razón, que fue lo que calculamos acá, elevado a 99. Así va a ser mi término 100 ahora. Entonces no tengo que calcular todos los anteriores. Tengo mi fórmula general. ¿Ya? Esa es la idea de esto que acabamos de descubrir. Y parecido a lo que nos pasó en la aritmética. Ahí está. Me dicen, los términos en general cumplen esto. ¿De dónde viene? De lo que nosotros hicimos acá arriba. Y ahora, la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica está dada por esto. ¿Ya? Vamos a calcularlo igual que el anterior porque esto nos va a servir para las sumatorias. Bueno, y para todo. Vamos viendo. Si queremos calcular la suma desde k igual 1 hasta n de mis términos de progresión geométrica, uno dice, pero la progresión geométrica ya tiene su fórmula, está escrita arriba, ya la conocemos. Es el primer término por la razón a la k menos 1. ¿Ya? De acá necesariamente uno dice, el a sub 1 es un numerito, es una constante, es el primero con el que partimos. El q también es un número,
Pero ojo, el q, que es un número, está elevado a la variable, entonces no lo puedo sacar factorizando, porque es como que completito es variable, ¿ya? ¿Qué hace uno? Dice, bueno, no importa. El a sub 1, como es un número, lo puedo factorizar afuera, y nos queda q elevado a k menos 1. Ya. ¿Cómo resolvemos esto, chiquillos? Y lo vamos a hacer acá, en realidad lo vamos a hacer acá abajo de una forma mucho más general, porque este les va a servir para todo y lo vamos a aplicar ahí, ¿ya? ¿Qué es esto? Me dice, yo voy a hacer la sumatoria desde k igual a p, estoy inventando, hasta n, ¿ya? Esto es una sumatoria que nosotros llamamos geométrica, que es mucho más general que la que íbamos a calcular acá, y la vamos a aplicar, ¿ya? Entonces, para acá, desde cualquier numerito, 1, 2, 3, 4, 5, cualquiera, hasta un n, ¿ya? ¿Cómo se calcula esto? Esto uno dice, si yo me pongo a desarrollarlo, no es tan terrible. De hecho, lo puedo desarrollar, y esto es q elevado a p más q elevado a p más 1, más q elevado a p más 2, más bla, 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 hasta q elevado a n, ¿cierto? Eso debería ser la variable que está arriba, la reemplazamos por p, después la reemplazamos por p más 1, después por p más 2, p más 3, 4, 5, hasta llegar a n. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Sí, Ya. profe. Esto que yo no sé cuánto vale, le llamo suma. Le llamo S de suma. ¿Ya? Solo eso. No sé si es un truco o es la técnica, pero el truquito le vamos a decir para calcular esto es que uno multiplica todo lo que está arriba por la razón Q. Si multiplico todo lo que está acá arriba por Q, desde acá, uno dice, me queda Q a la P más 1, más Q a la P más 2, más Q a la P más 3, más bla, 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 Q a la N, el anterior a S, más Q a la N más 1. ¿Sí? Todo lo que estaba ahí lo multipliqué por Q. ¿Por qué? Porque ahora se me van a ir muchas cosas, ¿ya? De hecho, se me van a simplificar. Ya. ¿Qué pasa si yo digo la ecuación nueva que yo escribí abajo menos la que está arriba? Entonces, la que está abajo menos la que está arriba. Si yo resto la de abajo menos la de arriba, ¿qué me queda? Fíjense bien, hay algunas cosas que se van. Q a la P más 3. No, pero mira, ese se va, ¿o no? Con ese. Ah, nos queda Q a la P más Q elevado a N más Q 1. elevado. Eso. ¿Cuánto? Q a la P más Q a la N más 1. Ya, acuérdense, abajo menos arriba. Abajo nos quedó S, menos y arriba nos quedó S. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Alguien complicado? Avise ahora. No, no, ya. Acá Yo, la profe, de... no Dígame. entendí mucho ese despeje que hizo. Ah, acuérdate que estamos haciendo una resta. Abajo, todo lo que está abajo menos lo que está arriba. Y fíjate bien que varias cosas se van porque son exactamente iguales. No sé si te fijas, mira, S es exactamente igual a S y como se están restando se van a eliminar. S es exactamente igual a S y se están restando, es lo de abajo menos lo de arriba y se van a restar. Y este se va a ir con el que venía después. ¿Sí? Sí, profe. Sí, ya. Y este último se va a ir con este. Entonces, este no se va a ir con nada, este no se fue con nada. ¿Qué me quedó? Si es abajo menos arriba, me quedó el de abajo positivo menos el de arriba con la resta. ¿Sí? Ah, ya, profe, ahora sí. Ujú. Ya, a la derecha el S es factor común de Q menos 1. Y ese Q menos 1, ¿lo puedo pasar dividiendo? Sí. ¿Siempre? Si es uno, ¿Siempre, ¿no? siempre, siempre? ¿Mm?
No Solo porque si no es puede mayor ser que 1. ¿no? Siempre que Q no sea 1. Siempre que Q no sea 1, porque si no valdría 0, ¿ya? Si Q no es 1, ahí sí lo puedo pasar dividiendo y digo, esta suma es Qn más 1 menos Qp sobre Q menos 1. ¿Ya? Entonces, esto que es lo que nosotros desarrollamos y le llamamos suma, es esto que está acá. Así que una suma geométrica de la más general, la más completa, no partiendo desde 1 ni nada, tiene esta fórmula. ¿Ya? Esto nosotros lo podemos aplicar a la que está ahí arriba y nos va a entregar justo la que nos dijeron en el teorema. Vamos a aplicarla, si esa es la idea. Ya, pero esta es la más general. A mí me gusta esta porque no importa si partimos desde 1, desde 2, desde 3, desde lo que sea. ¿Ya? Siempre es, fíjense bien, Q elevado al más grande más 1 menos Q elevado al más pequeñito sobre Q menos 1. ¿Sí? Puede que por ahí en los textos o en donde sea que estén estudiando la vean al revés y también funciona. Menos Q elevado a n más 1. De hecho a mí me gusta más así, pero todo depende. Si multiplico por menos 1 arriba y abajo, en realidad es lo mismo. Menos 1 arriba y abajo se me van a anular y me va a quedar este orden. Así que los dos les sirven. Cualquiera de los dos son exactamente iguales. ¿Ya? Son dos fórmulas equivalentes. Ya. Y ahora sí la aplicamos para lo que está acá arriba. Esto, chicos, es lo que nosotros llamamos suma geométrica. Ya. Acá, aplicamos. Este es como el que nosotros queríamos calcular y nos dimos una vuelta un poco larga, pero así descubrimos una nueva fórmula que nos va a servir siempre en una suma geométrica. ¿Ya? Y sería esto evaluado en el último más 1, o el más 1 que hay guardadito. ¿Cuánto es este? Y el K lo reemplazo por el último más 1. ¿Cuánto me da? Estoy haciendo ese lado. ¿N más 1 o no? ¿Y el menos 1 de ahí? Ah, menos 1. Entonces, ¿cuánto nos queda? Q elevado a n. A n, y listo. Menos, ahora el de abajo, es Q elevado al de abajo. ¿Cuánto es en este caso? Sería Q, porque estaría elevado a 1, ¿no? ¿Y el 1 menos 1? Nos daría 1. Sería 1, sería Q elevado a la 0. ¿Sí? Acuérdense que estamos evaluando el K que está ahí, acá abajito. Y me queda Q elevado a 1 menos 1, 0. Y eso es lo mismo que 1. Y abajo es Q menos 1. Ah, se queda igualito. Nada que cambiar. Y ahí está. Tan, tan. Lo mismo que aparecía ahí. Bueno, esta fórmula, obvio, sirve solo para cuando Q no vale 1, porque si no, no hubiésemos podido encontrar la fórmula. Pero ahí está. Lo mismo que me dijeron acá, nosotros lo descubrimos de esta forma. Y lo importante es que ahora ustedes tienen una fórmula para la suma geométrica que es mucho más general. No solamente es la que vimos ahí arriba, la que nos dijeron en el teorema. Esta parte desde el número que usted quiera. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí, profe? Súper. Entonces, esta es una observación, la van a ver en Mate 2, ¿ya? ¿Qué nos dice? Si la razón, el Q que aparece ahí arriba, es menor que 1 en valor absoluto, entonces cuando lo elevamos a n, eso tiende a 0. ¿Ya? Yo sé que todavía no vemos límite y eso, pero eso está diciendo. Si un número menor que 1, la razón la eleva a un número muy grande, n, que es el de la fórmula que aparece acá, eso se parece a 0. Así que si nos ponemos a sumar términos de una progresión aritmética, perdón, una progresión geométrica, muchos términos, o sea, hasta infinito, en realidad la fórmula nos queda solo así. ¿Ya? Eso es más o menos lo que nos dice. Pero lo van a ver en Mate 2. ¿Ya? Es solo una observación y ustedes dicen, ay, sí, yo lo vi en Mate 1, algo decía de esto. ¿Ya? No lo vamos a ver en esta clase, solo una observación. Ahora, ¿cómo utilizamos lo que acabamos de ver
Vamos a verlo. Me dice, calcular el término que ocupa el lugar 100 de una progresión aritmética. ¿Cuál era la progresión aritmética? ¿La de la razón o la de la diferencia? Diferencia. La diferencia. Diferencia. Perfecto. Cuyo primer término, me dicen al tiro, el A sub 1 vale 4 y la diferencia vale 5. ¿Cómo calculo la sub 100? ¿Necesitan la fórmula? Cuatro ¿No? más 99 por 5. Perfecto. 4 más 99 por 5. ¿De dónde salió esto? Recuerden que nuestro A sub n cualquiera es el primero, que ya me lo dieron, más n menos 1 la diferencia. Si estábamos calculando el 100, 99 veces la diferencia. ¿Sí? Y esto nos da 500, 495 y nos dio 499. Ese es nuestro término 100. Partimos con 4, después con 9 y después fuimos sumando 5, 5, 5 hasta llegar a 499. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Ya. En una progresión geométrica, ¿cuál era la geométrica? La La del cos- la que es. La que, La que la no que tiene suma una ni la suma ni división. la resta. la que tiene una división, se llama la de la razón. ¿Ya? Se sabe que el término 15 a sub 15 es igual a 512. Y el término décimo, el a sub 10, es igual a 16. Hallar el primer término y la razón. Ya. ¿Cómo lo hacemos? Uno dice, si el a sub 15 es 512, por la definición, la vamos a anotar acá, me decía que cualquier término era el primero por la razón elevado a n menos 1. En este caso, como es el 15, debería ser el primero por la razón elevado a 14. ¿Ya? Y el 10 debería ser el primero por la razón elevado a 9. ¿Sí? ¿Vamos bien con esos datos? Sí, profe. Sí, ¿Qué podríamos hacer acá? Restar no. ¿Qué hacíamos con las progresiones geométricas? ¿Se acuerdan? Al principio, para verificar cómo esto de las propiedades. ¿Qué hacíamos? ¿Comprobar, profe, con la sumatoria? No, acá. Acá. ¿Qué hacíamos nosotros para verificar que esto estaba en progresión geométrica? ¿Qué hacíamos con esos dos? Calcular la Los diferencia. dividíamos. Los dividíamos. Nosotros vamos a hacer lo mismo acá. Cada vez que tengamos una geométrica, como que pensamos en dividir. Entonces dividimos y uno dice, voy a dividir el a sub 15, si lo divido en el a sub 10, es lo mismo que dividir 512 dividido en 16. Profe, pero eso se puede hacer, ¿no? Que tenía que ser, por ejemplo, el A sub 11 dividido en el A sub 10. Sí, para que te dé siempre la misma razón, pero la idea es despejar algunas cosas. Pero podemos dividir, como cualquier número, ¿no? Sí, sí. Eso, solo estamos dividiendo. Solo que no estoy dividiendo dos consecutivos, pero no importa, mira, aquí se nos van a ir algunas cosas. Entonces, cuando yo divido, fíjense que algunas cosas se nos van a simplificar. ¿Qué se nos va a simplificar? Los exponentes. Los ¿O no? exponentes, ¿cuánto me va a quedar? Q elevado a 5. A 5. ¿Y qué otra cosa se va a simplificar? Las El- A sub el 1. A1. 1. ¿Y el 512 con el 16 se puede simplificar? Sí, sí, profe, ese sí. ¿Cuánto nos 32. da? ¿32? Sí, 32. Y 32. Entonces, acabamos de descubrir que 32 es lo mismo que q elevado a 5. Así que, despejo. Raíz quinta de 32 es nuestra razón. ¿Alguien sabe cuánto es eso? 2.
2. 2. Entonces, nuestra razón al hacer esa división nos dio que era 2. Y listo. Si tengo que la razón es 2, bueno, ya tengo un dato. ¿Cómo saco el A sub 1? ¿Alguna idea? Podría reemplazar arriba. Podría reemplazar arriba, ahí de hecho. Entonces vamos a reemplazar en el A10, que es el más chiquitito, solo por eso, ¿ya? Que tengo 16 es lo mismo que A sub 1 por mi razón. ¿Cuánto es mi razón? 2 a la 9 en este caso. Así que A sub 1 es, ¿cuánto es 16 en base a 2? 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, 2 a la 4, ¿no? Ahí está. Entonces, simplificando, nos queda que A sub 1 es... ¿Cuánto? Menos 5. Menos 5 el exponente 1 sobre 2 a la 5. O 1 sobre 32. O 2 a la menos 5. ¿Ya? Cualquiera de las dos está perfecto. Profe, Ujú. ahí pasó dividiendo el 2 elevado a 9, ¿cierto? Sí. Ah, ya, ya, El ya. 16, solo el 16 lo escribí como 2 a la 4. Y el 2 a la Ah, ya, 9 ya. lo paso dividiendo. Ah, ya, es que no se me había perdido. Ya. Y ahí está, eso era todo lo que nos pedían. El primer término, el A sub 1 y la razón. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, sí se entendió. ¿Y profe? Súper. La suma de... Ya, este lo voy a empezar, pero no lo voy a terminar. Porque si no, no vamos a terminar nunca. La suma de 4 números en progresión aritmética es 24. A ver. Ojo que no me dicen que son los primeros 4 números, son 4. Pero en realidad da lo mismo. Yo puedo decir A1 más A2 más A3 más A4 es 24. Profe, Dígame. pero en este caso cualquier número va a dar 24, pues si yo tomo el A sub 12 hasta el 16, igual me debería dar 24, pues no, si es la misma Sí. diferencia. Sí, o sea, es que no le van a dar 24 porque vamos a partir desde uno más grande, pero da lo mismo. Usted le pone el orden que quiera, ¿ya? Ah, ya, ya, ya. Lo más cómodo es partir desde uno, solo eso. Ahora, me dicen que la suma de sus cuadrados vale 164. Así que ese es nuestro primer dato, y nuestro segundo dato es que el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado más el cuarto al cuadrado es 164. ¿Ya? ¿Cómo resolvemos esto si tengo tantas incógnitas? Bueno, acá uno se acuerda que en realidad uno no tiene tantas incógnitas. ¿Cuántas tiene? Solo 2. El A sub 1 es A sub 1. El A sub 2, ¿qué era? Era el A sub 1 más la diferencia, porque estamos en progresión aritmética. El A sub 3, ¿cuánto debería ser? ¿El A sub 2 más la diferencia? O el A sub 1 más Diferencia más uno. ¿Cuál? 2 diferencias. 2 diferencias. Y el A sub 4 debería ser A sub 1 más 3 3 Tres diferencias. diferencias. 3 diferencias. Y esto me da 24. Entonces tengo todo con A sub 1 y D. Tengo 1, 2, 3, 4 veces el A sub 1, más 3, 4, 5, 6, más 6 veces la diferencia, me da 24. Entonces, en vez de tener 4 incógnitas, tengo solo 2. Y adivinen qué van a hacer acá. Lo mismo. ¿Qué sería? El A sub 1 al cuadrado es igualito. El A sub 2 sabemos que es A sub 1 más diferencia al cuadrado. El A sub 3 es A sub 1 más 2 diferencia al cuadrado. Y el A sub 4 es A sub 1 más 3 diferencia al cuadrado. ¿Sí? Ahí desarrollan y van a llegar a alguna expresión. Deberían llegar también como a 4 veces el A sub 1 al cuadrado. Más bla, 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 bla. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, profe, se Ya. Con eso van a tener una ecuación
y con lo que desarrollen acá y simplifiquen van a tener dos ecuaciones. Y con esas van a poder desarrollar y encontrar el A sub 1 y la diferencia. ¿Ya? Ahí está. Nosotros vamos a seguir con el siguiente, pero esa es la idea, esa era como lo más importante porque cuando uno tenía 4 variables acá arriba no sabe cómo seguir. Y anotamos la definición y con eso ya estamos listos. ¿Ya? Acá, de nuevo. ¿Cuántos términos se han tomado en una progresión geométrica sabiendo que el primer término es 7, el último es 448 y su suma es 889? Uf, ya, vamos a ver. Como dato, la suma geométrica nos decía, cuando yo sumaba los términos de una progresión aritmética, o sea, de una progresión geométrica, perdón, A sub k, esto era A sub 1, Q a la n menos 1 sobre Q menos 1. ¿Ya? Esa era la fórmula que nos dieron a nosotros acá arriba. Allí, teorema. ¿Ya? Esa es la suma de los primeros términos. Vamos a ver si podemos sacar algo de ahí, con los datos que nos dan acá. Ya. Sabemos que el primer término es 7. A ver, vamos a descifrar un poco esto. La suma de los primeros términos se supone que es 889, o sea, esto nos da 889. Pero este A sub 1 está multiplicando a todo, así que yo voy a multiplicar el A sub 1 por este y el A sub 1 por este. Así que me queda A sub 1 por Q a la n menos A sub 1 sobre Q menos 1. Y esto es 889. ¿Ya? El A sub 1 lo tenemos, vale 7, ese lo puedo reemplazar. Entonces me queda A sub 1 por Q a la n menos 7 sobre Q menos 1 igual a 889. Ya. Profe, Dígame. ¿por qué no cambió los 2 a 1? Porque necesito este dato, ese. ¿Cuál es el último término de una progresión geométrica? ¿Cómo lo escribiríamos? ¿Cómo se escribiría el A sub n? ¿Quién me dice? El A sub 1. El A sub 1. N menos Por- 1 diferencia. Geométrica. elevado a su, o sea, eso, n-1. Yes. Ojo que es geométrica, no es aritmética. Por eso no lo reemplacé acá. Entonces, fíjense bien, acá, yo eso que es lo mismo que está ahí arriba, le voy a poner un n-1. Si le puse un n-1 es porque me falta un q. ¿Ya? Así que eso que estaba ahí arriba, para poder ocupar el dato azul, lo escribo así. ¿Ya? Fíjense que al q le saqué 1, lo dejé ahí guardadito, y así me queda elevado a n-1, y ese sería el último término. ¿Cuánto vale el último? 448. Y ese sí lo reemplazo. Entonces tengo que q por 448 menos 7 sobre q menos 1 nos dio 889. ¿Se entendió ese cambio que hicimos? Profe, Sí, yo no profe. entendí de dónde salió la Q. ¿Qué q? La que está al lado del A sub 1 Q elevado a n menos 1. ¿Se acuerda de esa fórmula, no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Y se fijó que multiplicamos eso por ese. Entonces me Sí. quedó el A sub 1 por Q a la n menos el A sub 1. Ujú. Está abajo igualito. Y me dijeron que esto valía 889. Eso estaba Sí. bien, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Yo necesito, para ocupar el dato azul, el último dato, necesito esto. Claro. ¿Sí? Yo tengo el A sub 1, tengo el mismo sub 1, estamos perfectos. Pero tengo Q a la n y yo quiero Q a la n menos 1. Pero lo puedo separar. Mm. Lo puedo separar como Q a la n menos 1 por Q. Eso, Ah, ya, ya, ya. ¿sí? Sí, 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 sí. Súper. Ah, ya, gracias, profe. Ujú.
Y vamos a rellenar entonces. ¿Qué tengo? Dato primer término, que es el dato naranjo, primer término, y el último término, que es el dato azul, último término. ¿Ya? Reemplazamos con lo que sabemos. Último término es 448 por Q. El primer término es 7 dividido en Q menos 1. Y esto nos tiene que dar 889. Ahora sí, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Ahí Entonces, tenemos que poner que Q no puede ser 1 o eso da lo mismo. siempre Q no puede ser 1. Porque si no estaríamos dividiendo por 0. No se puede. Súper bien. Ese lo pasamos multiplicando. Me queda 448Q menos 7 es igual a este por eso, que serían 889Q menos 889. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Números a la izquierda. Incógnitas a la derecha. Y desarrollamos. 882 es igual a... ¿Qué me ayuda? 441, ¿no? Sí. Y ese 441 lo pasamos dividiendo y sería 2. Entonces nuestra razón es 2. ¿De qué me sirve eso si me están pidiendo cuántos términos? ¿De qué me sirve, chiquillos? Porque ahora hay que Para ver la reemplazar. distancia entre cada término. No sé si ver la distancia entre cada término. ¿Alguna otra idea? Reemplazar en la fórmula de la Reemplazar. sumatoria principal. ¿En dónde reemplazamos? En la primera, en la que está azul. ¿En la azul? No. Reemplazamos. ¿Sí? Podemos reemplazar. Reemplazamos y yo sé que la sub 1 vale 7. Tengo 2 a la n menos 1 sobre 2 menos 1 y esto es igual a 889. El 7 lo paso dividiendo y me queda que 2 a la n menos 1, abajo me quedó 1 así que me da lo mismo, es igual a 127. El 1 pasa para allá y me queda que 2 a la n es 128. 2 elevado a ¿cuánto es 128? ¿Alguien se lo sabe? Yo no me lo sé. 7. ¿A 7? Hay que son secos, chiquillos. Entonces, 2 elevado a n es lo mismo que 2 elevado a 7. ¿Cuánto valía el n? 7. 7. N. ¿Cuántos términos estábamos sumando? 7. 7. Sí, ahí está. ¿Sí? Efectivamente reemplazamos en la parte azul, reemplazamos como en nuestra fórmula azul de allá arriba, y descubrimos que al final el n tenía que ser 7, o sea, sumamos 7 términos, y el primero era 7, y de ahí era 7 por 2, 14, por 2, 28, y así. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entendió? Yo tengo una duda. Tipo, Dígame. en la parte donde del 889 pasa a haber 2. Más abajo, hay que hacer el final de eso. Acá. Ahí. ¿Por qué pasaron a ser 2? Ahí me confundí. Porque ese lo pasamos multiplicando, y te queda 889 por q menos 1, o sea, por q y por 1. Ah, ya. ¿Sí? Eso nomás. Ujú. ¿Más dudas, chicos? ¿No? ¿Es mucha materia? Sí. Estoy tratando de procesarlo. Sí, yo sé. Hay que procesarlo para el certamen. Sí, pero la idea es que repasen esto después, ¿ya? Ahora, nos queda un poco, nos queda el teorema del binomio. Así que vamos con ese. Nunca me acuerdo a qué hora termina esta clase. Pero creo que nos queda... A la 45, creo. A las 10:45. Sí. Ya, nos queda un ratito. El teorema del binomio. A ver, ¿qué vamos a ver en esto del teorema del binomio?
Uno se sabe la fórmula de a más b o de x más y al cuadrado. De hecho, también no sabemos la de a más b al cubo. Podemos sacarla. ¿Qué pasa si me piden la secuencia de esto de a más b elevado a, no sé, 19? Es gigante esa cosa y yo no me la sé de memoria. Hay una fórmula, que es el teorema del binomio, que me dice cómo desarrollar esto, ¿ya? Y esa es la parte que nosotros vamos a ver hoy. Y eso se ve con sumatorio. Entonces, primero, para eso necesitamos el coeficiente binomial, que es este. N sobre K es N factorial, N menos K factorial y K factorial. ¿Sí? Eso lo vieron como en combinatoria, ¿o no? En el colegio. Ujú. Para la Sí. PSU. Sí, la PTU. Ya. Las propiedades de este coeficiente binomial son estas que aparecen acá, como que n sobre 0 es lo mismo que n sobre n, y ambos valen 1. ¿Sí? Otra propiedad que se puede demostrar es que n sobre k menos 1 más n sobre k nos da n más 1 sobre k. ¿Cómo se hace eso? Con la definición que nos dieron acá. Uno dice, vamos a probar. Arriba, esto debería ser el de arriba factorial, el de arriba menos el de abajo factorial, y el de abajo factorial. Más, y el otro debería ser el original, el de arriba factorial, el de arriba menos el de abajo factorial, el por el de abajo factorial. ¿Ya? Si los necesitamos juntar en una misma fracción no se puede porque no tienen el mismo denominador, pero lo podemos acomodar un poquito. Fijémonos bien. Acá, cuando yo desarrollo este paréntesis, es n menos k más 1. O sea, en realidad lo puedo escribir como n más 1 menos k. Los positivos a la izquierda y el negativo a la derecha. K menos 1. Y el de acá no tengo nada que hacerle. ¿Ya? Fíjense que solo desarrollé el menos k más 1 y lo escribí así. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ya. Para sumarlo y dejarlo en una misma fracción necesitamos acomodar los denominadores que sean iguales. ¿Qué le falta a mi k menos 1 factorial para llegar a ser k factorial? ¿Quién El sabe? menos 1, ¿o no? Sumarle 1. Sumarle 1, pero ¿puedo sumarle 1? Pregunta, ¿qué es 5 factorial, chiquillos? 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Entonces k menos 1 factorial es 1 por 2 por 3, bla, 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 por k menos 2 por k menos 1. Sería ¿Qué le sumarle falta? K. Sumarle, ojo ahí, ¿se están sumando estos? Multiplicar. Le Eso. vamos a multiplicar por k arriba y abajo, y así cuando yo lo junte, si multiplico por k, esto es k factorial. ¿Ya? Esa es la idea. Ahora, con eso voy a arreglar y voy a tener k factorial y acá también k factorial, pero este es un poco distinto. ¿Cuál es más grande, S o S? ¿Izquierda o Primero. derecha? ¿Mm? Izquierda. Izquierda. ¿Qué le falta a este para llegar al de la izquierda? 1. 1. El siguiente, así que lo multiplicamos por el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? N más 1 menos k. Le estoy multiplicando arriba y abajo por el siguiente. Estoy multiplicando por un 1 conveniente que no me altera en nada. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Sí. Ya. Vamos a juntar entonces. Tenemos k veces el n factorial, estoy multiplicando acá arriba. Acá abajo tengo el n más 1 menos k factorial, y cuando junto estos dos, eso es k factorial. Listo el lado izquierdo. Acá voy a multiplicar este por el n más 1 y este por el menos k. Me queda, ahí es un factorial. N más 1 por n factorial menos k veces el n factorial. Y el denominador, el k factorial, quedaba igual y este cambiaba.
porque le estoy multiplicando justo por el siguiente. Así me queda n más 1 menos k. El denominador es exactamente el mismo, así que lo podemos juntar en uno solo. Como es exactamente el mismo, lo dejamos juntito. Y si lo dejamos juntitos, tengo k veces el n factorial. Ah, acá. ¿Cuánto es n más 1 por n factorial? N más Sí. 1 factorial. Perfecto. Lo estoy multiplicando por el siguiente, así que es n más 1 factorial. Menos k por n factorial. Se me va. Ese es igual a este, pero con signo negativo, así que se nos va. Y listo. Fíjense que tengo el de arriba factorial, el de arriba menos el de abajo factorial y el de abajo factorial. Esto es, luego de todo ese arreglo, n más 1 sobre k. Y ahí está, trabajamos el lado izquierdo y llegamos al lado derecho. ¿Ya? No es que siempre lo tengamos que hacer, pero es importante que uno sepa que se puede hacer, que estas igualdades se pueden demostrar, no son tan mágicas. ¿Ya? Bueno, de hecho esa es la única que vamos a demostrar acá. El resto de las propiedades, n sobre k es un número natural. De hecho, en general se asocia como al tipo a la cantidad de combinaciones. Así que es un número entero natural. Y n sobre k como propiedad es lo mismo que n sobre n menos k. ¿Ya? Ahora, que tenemos eso, como que ya conocemos un poco del coeficiente binomial, podemos pasar al teorema del binomio. ¿Qué me dice el teorema del binomio que a mí me gusta mucho? X más y elevado a n, ojo, elevado a algo grande, 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 puede ser 20, 15, 28, ¿sí? No solamente x más y al cuadrado, que es el que nosotros conocemos. X más y elevado a n es esto, ¿sí? El desarrollo completo es esto, es la sumatoria desde k igual 0 hasta n, el n sobre k se mantiene igual y fíjense acá, ¿qué es? Es el primer término elevado al n menos k, y es el segundo término elevado a la k. ¿Ya? Esto es igual. ¿Qué me dice el teorema? Me dice, este lado es exactamente igual a este. Son lo mismo. Así que si nosotros necesitamos desarrollar esto, podemos ocupar esto que es como una propiedad, una nueva forma de escribirlo. De hecho, como x más y es lo mismo que y más x, ¿sí? Son lo mismo, ¿cierto? X más y es lo mismo que y más x. Uno puede decir que esta sumatoria, esto se mantiene igual, desde k igual 0 hasta n, y era el primer término elevado a la n menos k, el primer término elevado a la n menos k. Y el otro término, o sea, que le pongo más nada que ver, y el otro término elevado a la k. Están las dos formas de hacerlo. Uno elige cuál le acomoda, ¿ya? Solo que nos están diciendo, el desarrollo de esto que uno sabe que es cuando es al cuadrado, como x más y al cuadrado, es el primero al cuadrado, 2 veces el primero por el segundo, y el segundo al cuadrado. Eso, como generalizado a cualquier exponente, 2, 3, 4, 5, 6, tiene esta forma. ¿Ya? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Sí. Ya. La demostración de este teorema es por inducción. Yo me la voy a saltar ahora porque no me importa mucho en este momento, la verdad. Pero es importante que sepan que se puede demostrar, que está ahí la demostración y la hacen por inducción. O sea, la demuestran para el caso siguiente. ¿Ya? ¿Qué me importa a mí? Notar estas cosas que son las que ya vimos. Primero, que x más y elevado a n da lo mismo cuál elija como primero o como segundo. ¿Ya? Y si por ahí tenemos una resta, porque no siempre es x más y, a veces es x menos y, lo puede pensar, yo no lo pienso así, lo puede pensar como que esto fuera x más menos y elevado a n. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos importan? Nos importan estas fórmulas que están arriba. Esa, que la puede ocupar cuando usted necesite, o esta, que es equivalente. Solo que uno determina a veces que le acomoda más una que la otra. ¿Ya? Y si llegamos a tener un número negativo ahí entre medio, lo vamos a pensar como x más menos y.
¿Ya? Ese va a ser nuestro término. Entonces, veamos cómo se ocupan, si esa es la parte importante. Me dice, escribe el término indicado en los siguientes desarrollos. El séptimo término en esta. Vamos a ver. El séptimo término de esto se supone que cuando uno lo desarrolla, si uno elevara a la 9, me quedarían un montón de términos, ¿ya? No sé cuánto en específico, pero me están pidiendo el séptimo. Y uno dice, bueno, vamos a ocupar la definición, si eso es lo importante. Esto que está acá, yo lo voy a anotar como la sumatoria, no, antes de la sumatoria, lo voy a anotar como x al cuadrado más menos 1 sobre x elevado a 9. ¿Ya? El menos se lo pasé al 1 sobre x. ¿Todos de acuerdo con eso? Profe. Sí, profe. Esto, de acuerdo al teorema que estaba acá arriba, cualquiera de los dos, nos dice, es la sumatoria desde k igual 0 hasta 9, hasta el último, de 9 sobre k. Fíjense bien que estoy reemplazando. De hecho, se los voy a copiar acá abajo, para que lo tengamos. Ese lo voy a dejar acá. Ahí lo vamos a poder revisar. En nuestro caso, el n vale 9, porque estamos elevando a 9, ¿ya? Así que todos los n los cambio por 9. 9 sobre k. Ay, ¿cómo vuelvo? Perdón, lo borré y no sé qué hice. Ay. Esto se puede borrar. Ya. Al tiro, hoy, perdón, chicos, estoy ando media pava. Ya, ahora sí. Esto es, estoy anotando exactamente eso, ahí sí. Y me queda el primer término elevado a 9 menos k. El primer término en este caso es x al cuadrado elevado a 9 menos k. Por el segundo, que en este caso es menos 1 sobre x, elevado a la k. Y ahí está. Esa es nuestra traducción. ¿Todos de acuerdo o hay dudas? Sí, todo de ¿Sí? acuerdo. Perfecto. Fíjense que nosotros acá la secuencia va desde 0 hasta 9, o sea, sería con k igual a 0, después a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, hasta 9. 7 a 8 hasta 9. Vamos a tener 10 términos, del 1 al 9 y el 0. Si partimos desde 0, ¿cuál sería el séptimo término? 6. El 6. Súper bien. Así que, ¿qué nos interesa a nosotros en el séptimo término? Con k igual a 6. ¿Se entendió eso, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, el séptimo término se determina con k igual a 6. Y reemplazamos, ya no anoto la sumatoria porque no quiero todos los términos, quiero solo uno, y es con k igual a 6. Así que nuestro séptimo término sería 9 sobre 6, x al cuadrado a la 9 menos 6, y menos 1 sobre x elevado a la 6. ¿Se puede simplificar? Sí, por supuesto. 9 sobre 6, x al cuadrado elevado a 3 sería como x a la 6. El menos 1 queda positivo por el exponente par, y x a la 6, y nos quedó solo 9 sobre 6. Entonces, justo cuando yo hago todo el desarrollo de esta expresión, el término 7 no tiene ni un x, solamente me queda ese numerito. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea, chicos? Sí, profe. Y lo dejamos Sí, empezado así, profe. ¿no? Sí, lo pueden dejar expresado así. Con eso es perfecto. ¿Ya? Probemos con otro. Yo me voy a robar esta imagen. Yo la quiero copiar. A ver si la puedo pegar acá. No. Oh, no. Ya. Lo voy a anotar yo a manito, no. ¿Qué me dice?
x más y elevado a n es la sumatoria desde k igual 0 hasta n de n sobre k, el primero elevado a la n menos k y el segundo elevado a la k. Ya. El término de al medio, vamos a ver bien esto. Primero desarrollamos. Esto es y más menos 1 sobre i elevado a la 8. Usando la fórmula, esto debería ser sumatoria desde k igual 0 hasta 8 de 8 sobre k de que el primero elevado a la 8 menos k y el segundo elevado a la k. ¿Todos de acuerdo con esa transformación? Sí. Sí, Sí, profe. Ya, vamos a pensar bien. Tenemos el 0, el término 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. ¿Cuál es el del medio? Están pidiendo el del medio. ¿El 4? El 4. A ver, tengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Estamos todos bien? El término del medio es con k igual a 4. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí. Ya. Así que el término pedido, en este caso, el término del medio, es con k igual a 4. ¿Me importan los otros? No, me dijeron solo el del medio, solo ese. Así que reemplazamos. Y nos queda 8 sobre 4, y a la 8 menos 4, y menos 1 sobre y a la 4. Desarrollamos un poquitito y esto es 8 sobre 4, y a la 4. Este me queda par, así que me queda positivo 1 sobre y a la 4. Ups, y de nuevo nos quedó solamente el término con numeritos, no con letras. ¿Ya? Esto no siempre pasa, chiquillos, pero es importante que uno sepa que el término libre de X o Y en este caso puede ser el término del medio o puede ser el término que está casi al final. ¿Sí? Todo depende del ejercicio que nos toque ver. Y en este caso, el término justo del medio es solo 8 sobre 4, no tiene ni una Y. ¿Se entiende la aplicación del teorema, chicos? Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Sí, profe. Misma idea, coeficiente independiente de X. Yo creo que vamos a terminar con ese. Me faltan esos, pero los vemos la otra clase. Ya. Me están pidiendo el coeficiente independiente de X, o sea, lo mismo que calculamos arriba, el que no tiene X, el que no tiene incógnita. ¿Ya? Vamos a traspasar esto a la sumatoria. X al cubo más 1 sobre X elevado a 12 es la sumatoria desde 0 hasta 12. 12 sobre k, y es el primero elevado a la 12 menos k, y el segundo elevado a la k. ¿Todos de acuerdo ahí? Sí, profe. Sí, profe. Desarrollemos un poquito. ¿Cuánto es x al cubo elevado a 12 menos k? ¿Cuánto nos queda al final? Se multiplican. X ¿Cuánto nos queda? elevado a 36 menos 3K. 36 menos 3k, perfecto. ¿Y este de acá cómo lo puedo escribir? X elevado a menos K. como 1 partido X elevado a K. O x a la menos k, ¿sí? Las dos nos sirven igual. Igual base, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Se Se suman, suman. así que nos queda x elevado a la 36 menos 4k. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. La pregunta es, ¿cuándo Sí, este profe. x va a desaparecer? ¿Cuándo voy a tener algo independiente de x que no tenga x? ¿Cuánto debería valer k para que esto se desaparezca? ¿Qué creen ustedes? 9, ¿no? 9. ¿Todos lo ven? Sí, para que quede X elevado a 0. Perfecto.
Necesitamos un x elevado a 0, así que nuestro 36 menos 4k debería ser 0. ¿Cuándo se cumple eso? Con 9. Así que el término independiente de x es con k igual a 9. ¿Y cuánto nos va a dar? 12 sobre... K. ¿Y cuánto vale k? 9. 9. 12 sobre 9. Y ahí si evaluamos me va a quedar el x a la 0, que esto es lo mismo que 12 sobre 9. Ese es mi término independiente de x al yo desarrollar todo esto. ¿Se entienden las ideas, chicos? ¿Sí? Sí, sí, se entendió. Ya. La otra clase vamos a demostrar esos últimos, pero ya con eso estamos súper bien. ¿Ya? Échenle una repasada e intenten practicar la parte de ejercitación que están acá abajo. ¿Ya? Y eso pues, chicos, que estén muy bien. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias, profe. Nos Gracias, vemos, profe. profe. Gracias. Cuídense. Profe, chao. Gracias, profe. Chao.